quiero ahondar en un tema que siempre es una preocupación para todas y todos los mexicanos en Año Nuevo, que es este aumento de impuestos. Se habla de un aumento al IEPS del 4.32%. Preguntarle, presidente, si su gobierno va a tener un aumento de impuestos mayor a la inflación este año, y a la par preguntarle si van a continuar los subsidios, por ejemplo, en el tema de la gasolina, si va a continuar la política del PASIC para mantener una estabilidad en los precios de la canasta básica. ¿Cómo va a ser esta política económica en el 6º año de su gobierno, presidente? Gracias. Es la misma política. No va a haber aumentos de impuestos en términos reales, no hay aumento en el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz. Vamos a continuar con el programa antiinflacionario. Ya se restableció el mecanismo que se acordó con las tiendas departamentales para que se mantengan los precios de la canasta básica de 24 productos sin aumentos. Es muy interesante que cuando empieza a aumentar la inflación este año por la guerra de Ucrania desde el año pasado y Rusia, llevamos a cabo este acuerdo y se fijó como precio de los 24 productos de la canasta básica 1,039 pesos por 24 productos. Y si vemos los precios actuales, están abajo. Eso lo tenemos que agradecer a los que participan en este programa, a las cadenas comerciales de Chedraui, Walmart, Soriana y otras que no recuerdo, pero a ver si pones lo del lunes, si tenemos, para que vean, esto nos ha ayudado mucho, y el tener también el control del precio de las gasolinas. ¿Saben qué dijo un secretario de Hacienda en el gobierno anterior? Una eminencia. Muy famoso porque es concuño de Carlos Salinas y llegó a ser secretario de Hacienda en el sexenio pasado. Aumentaban el precio de las gasolinas y él llegó a declarar de que eso no afectaba porque la mayoría de la gente no tenía carros, no tenía vehículos. Secretario de Hacienda. ASPE, hace 30 años, llegó a decir que no importaba fomentar la actividad productiva del campo en México, porque en un mundo globalizado lo que se necesitara se podía comprar en el extranjero. A partir de ahí dejaron de apoyar la producción en el campo. En ese entonces también otro, creo que el que habló de política industrial, Serra Puche, se aventó otra frase célebre.
sostuvo que la mejor política industrial era la que no existía. Y hubo otra, pero eso no lo voy a decir, sobre la corrupción, pero eso no. No, pero a ver si tenemos los precios. Sí, este es el comportamiento en general de la canasta de productos. Pero esto es a lo que me refiero. Lo que se pactó fue 1.039 y este es el más alto, por ejemplo, ley, y está abajo, 1.022. Pero aquí en Chedraui, en Cuernavaca, Morelos, 763 de 1.039 a 763. Pasa otra. Aquí está también. Vamos a poner ahora Soriana. 966. Es de los altos. Pero abajo de 1.039. Y acá Soriana, 834 en Morelia, la canasta. Y dicen, sí, pero es que son productos o mercancías o alimentos básicos, que son ganchos. Sí, pero es lo que más consume la gente. Es el arroz, es el frijol, es el aceite, el azúcar, la carne de pollo. Sí. Entonces, eso ayuda mucho. Y yo tengo que agradecerlo porque han cumplido. Y tenemos que cuidar que no haya cuesta de enero como era antes. Que no haya aumento de precios, que no haya inflación, porque si no se afecta el ingreso. Podemos estar aumentando el salario, pero si hay inflación, pues se pierde poder de compra, poder adquisitivo, que era lo que pasaba antes. Olvídense de las frases célebres, de las canalladas que hicieron estos neoliberales, que aspiran a regresar, que yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Pon lo del salario mínimo, de favor. Imagínense que los aumentos al salario en 30 años siempre fueron por abajo de la inflación. Siempre por abajo de la inflación. Por eso, en el periodo neoliberal, el salario perdió más del 70% de su poder adquisitivo. Ese es el modelo que defiende Sarmiento y tiene todo su derecho, ¿no? Porque ni modo que él se inconformara cuando estaba esta política. Miren el salario durante el periodo neoliberal. Y Zuckerman, que me dice que él es neoliberal, pues está en su derecho, es libre,
Pero yo no. Y así como él y como Sarmiento hay millones, y así como estoy pensando yo, hay también millones. Y lo importante es que podamos convivir, porque eso es la democracia. No es pensamiento único, es pluralidad. Pero ¿cómo voy a estar de acuerdo con esto? Pero además, encima, con una gran mentira, porque repetían que si aumentaban el salario, se iba a incrementar la inflación, iba a haber más inflación. Durante muchísimo tiempo, como otras mentiras de que no había recaudación suficiente porque no pagaban impuestos los de la economía informal, los vendedores ambulantes, y que ese era el principal problema. Cuando el principal problema era que los de arriba, los potentados, las grandes corporaciones empresariales, los bancos, no pagaban impuestos o se los condonaban. Pero ¿a cuántos engañaron así? Todavía hay quienes con ese pensamiento conservador profesionales, hasta columnistas, maestros, investigadores de clase media, todavía hay quienes dicen, nosotros los que pagamos impuestos. ¿No escuchan eso? Bueno, ahora con lo de Mexicana, ¿cómo van a usar nuestros impuestos para eso? Nosotros que somos los que pagamos impuestos. Porque según esa mentalidad, el pueblo no paga impuestos. No, todos pagamos impuestos. Hasta el campesino, el más pobre, paga un impuesto. Incluso, para que quede claro, paga más impuesto un obrero proporcionalmente que un empresario. Se recauda más de impuestos sobre la renta de los trabajadores que lo que pagan de impuestos sobre la renta los empresarios. Pero fueron lavándonos el cerebro poco a poco, y cuesta mucho trabajo convencer, porque no fue poco tiempo, fueron 36 años de predominio de ese pensamiento. El porfiriato fueron 34 años. Y quedó la idea de que Porfirio era muy buen gobernante. Y fíjense que fue el gobierno que más endeudó al país. En la historia. Hasta los edificios que se hicieron para celebrar el centenario se hicieron con crédito.
Fue el gobierno que llevó a la práctica por primera vez un rescate como el FOBAPROA. Se rescataron a los ferrocarriles que estaban en manos de empresas extranjeras y se convirtió en deuda pública todo lo que se les pagó a las compañías extranjeras dueñas de los ferrocarriles. Pero esto, ni modo que se supiera. Además, si hubiese sido un buen gobierno, no hubiese habido una revolución. Y siguen pensando así. Pero fueron 34 años. Esta pesadilla tardó 36 años. Entonces, va a llevar su tiempo. Poco a poco se tiene que ir aclarando las cosas y tampoco estar obcecado en que cambien y mucho menos pelearnos, ni siquiera enojarnos. Si Sarmiento sostiene estas cosas, pues está en su derecho. Nada más que se van a poner a discutir, mucho menos en familia. Ahora la cena de fin de año, que se reúne la familia y que empiezan las discusiones, no hablemos de política, nada. No nos metamos en eso. Es que se está destruyendo el país. No hablemos de eso. No nos metamos en eso. No tocar ese tema. Y no pelearnos. Ya se están muy tercos, muy necios, porque quieren pleito, porque están muy enojados. Ya nada más decirle, siga usted su camino. Siga usted su camino. Una vez fueron a ver los diputados traidores de la legislatura cuando Madero era presidente, fueron a convencer de que renunciara. Bueno, vinieron aquí, a Palacio. Y los escuchó Madero, pero fíjense lo ofensivo, ¿no? Todos los traidores. Que cuando se van, ya que, señores, ya terminaron, sí, presidente, no se quedan así, sí, presidente. Y piensan que Madero les va a dar la mano. Se puso así. Que les vaya bien. Entonces, no pelearnos, sino nada más. Gracias, presidente. Entender que somos distintos. Concluye.